Muy bien, mis amados. Cuando usted está viendo a través de las noticias todo lo que está pasando en el mundo entero, desde luego lo que sucede en Medio Oriente, y hemos venido viendo y considerando estas verdades tan grandes miércoles tras miércoles, y los domingos Dios nos ha venido instruyendo referente a todo este tipo de circunstancias. Yo sé que para la gran mayoría de nosotros ha sido ya muy entendible muchas cosas. El Señor dice en su palabra que si nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libres a cada uno de nosotros, ¿cierto? El conocer la verdad va a hacer que todas este tipo de circunstancias, de cosas que están acá, que hemos visto en Daniel, que hemos visto en Mateo 21, 22, 23, 24, 25, lo hablo también de los domingos que Dios nos ha permitido estar hablando de esto. Lo que hemos visto en estos edificar tenga mucha claridad, conceptos y cosas que no conocíamos, que no teníamos tan claros, hacía que muchas de estas verdades que están contenidas en la palabra, verdades proféticas, fueran un poco raras y extrañas para nosotros, y no podíamos tener mucho la claridad sobre el asunto. Cuando usted ve Mateo 21, 22, 23, 24 y 25, donde hay una aplicación para nosotros la iglesia, pero toda la interpretación es sobre la nación de Israel, esto lo que hizo fue desbaratar muchas cosas dentro de nosotros para que se levante lo que está de acuerdo al corazón del Señor. Vimos a través de Daniel y todos los imperios, todo lo que el Señor habló allí, y también eso nos ha servido para lograr entender un poco sobre esto. Pienso que en dos clases más adelante estaremos viendo lo que está sucediendo ahora con la nación de Israel. O sea, usted ya sabe que se levantó Irán, se levantó también ya Egipto, se levantó ahora también Irak, el Líbano. Y cuando usted va viendo todo eso, sí que nos vamos a dar cuenta con mayor profundidad de todo lo que está sucediendo ahora. Israel desde luego seguirá peleando, ¿cierto?, en su deseo de defenderse. Dios desde luego continuará con ellos, y continuará también el plan, lo que tiene con ellos también. Pero ese plan que Dios tiene con ellos 100% lo terminará y lo seguirá el Señor cuando la iglesia de Dios ya no se encuentra en esta tierra. Por eso los días de la iglesia están contados, ¿sí ven? Y una vez Dios determine con la iglesia lo que habló, entonces entrará inmediatamente la última semana de 7 años que Dios le habló a Daniel en el capítulo 9, verso 20 al 27 de las 70 semanas. Entonces no podemos nosotros estar perdiendo el tiempo, sino ser muy entendidos en esto. Hay personas aún dentro de la iglesia que desconocen muchas verdades de estas. Hay mucha gente aún dentro de la iglesia que no tiene mucha claridad sobre el asunto, ¿cierto? Hay una gran corriente de la iglesia con gente muy reconocida que no creen en el hecho y suceso y en el evento del arrebatamiento. Y eso es muy crítico, es bastante crítico y súper recontra peligroso, sin exagerar, ¿cierto? Entonces vamos a estar viendo un poco hoy. Hace 8 días hablábamos de las señales de la segunda venida. Muy bien, la cita que hemos tenido todo este tiempo es segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, verso 20 al verso 21, ¿cierto? Este es el texto original. Esto primero conociendo que toda profecía de la Escritura por propia solución no se hace, porque no por voluntad de hombre fue traída la profecía jamás, sino que por el Espíritu Santo llevados hablaron los de Dios hombres. O sea, lo poderoso de esta palabra, ¿cierto?, de la profecía en las Escrituras, es que el hombre no habló lo que él quiso, lo que él pensó. Cada hombre fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios.
Y esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios hablaron lo que Dios tenía en el corazón, ¿sí? Y hablando de esta parte profética, gloria al Señor que fue el Espíritu el que les puso a hablar. Porque si no, imagínate algo que es tan delicado, ¿cierto? Que muchas veces es un poco complejo para nosotros. Si fuera el hombre hablándolo en sus propias fuerzas, pues nosotros no tendríamos mucha claridad, como vamos a ver esta noche sucedió. Ya vimos las 70 semanas de Daniel, estos periodos, hablamos un poco de esa última semana, hablamos esto sobre cómo el profeta del Antiguo Testamento no podía ver bien la iglesia porque a Daniel no se le habla nada de la iglesia. Ellos veían esto con un solo suceso, ¿cierto? Y solamente estaban esperando la venida de un rey victorioso, pero para ellos la manera como Dios en su sabiduría se expresó a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Al entrar allá en un pollino a Jerusalén, eso les trajo bastante complejo a ellos. Este es el cristiano del Nuevo Testamento. Está viendo dos sucesos. Escuchen. Tomo esta gráfica para que entendamos lo de hoy, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo porque precisamente hay corrientes que voy a hablar hoy, de dos corrientes que esto no lo tienen claro, y por eso la interpretación de esto no es sólida, ¿sí? Así se lo hable el que se lo hable, ¿sí? No es sólido, y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude con esto. Esta es la postura correcta de la iglesia del Señor, porque para entender algo que es tan complicado muchas veces, entender estos dos eventos por separado, lo que hace es redimir un montón de complejidades en nuestra mente y corazón referente a cosas como el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Entonces no lo podemos nosotros olvidar. Ya vimos lo de las mezquitas, la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa. A mi izquierda encontramos el muro de los lamentos. Vimos la estatua de Nabucodonosor, la iglesia aquí, vimos también todo esto, ¿sí? Y lo que hemos visto fue lo que hace 8 días estuvimos viendo, señales de la segunda venida. Recuerden las palabras referentes a segunda venida de arrebatamiento, les mostramos el texto original, hicimos una pequeña exégesis de Mateo 24 que se dividía en 3 partes: la predicción de la destrucción del templo, ¿recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Bueno, sí, amén, está como medio wow. ¿Sí? Las preguntas de los discípulos y la respuesta de Cristo. Las preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin siglo? Y vimos la última semana de 7 años. Muy bien, hoy quiero hablarles de la segunda venida de Cristo, y voy a hacer un paralelo entre la segunda venida y el arpazo o el arrebatamiento. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan la claridad de ello, mis amados, voy a estar hablando un poco sobre esa parte para que tengamos mayor claridad del asunto. Muy bien. Esta segunda venida de Cristo es el evento que va a colocar fin al periodo conocido como la Gran Tribulación, ¿sí? Entonces, precisamente durante la batalla de Armagedón, cuando los pies de Cristo toquen el monte de los olivos. En el libro del sacerdote Zacarías está esta gran verdad, en el capítulo 14, verso número 4, ¿sí? Que está mostrando esto que estamos hablando acá. Entonces, cuando usted está hablando y está escuchando acerca de Israel, de las batallas que van a haber, Israel va a seguir enfrentando batallas de aquí para adelante, pero, o guerra, ¿cierto? Pero la guerra que hablan acerca de la Tercera Guerra Mundial, ese evento no va a suceder sino hasta acá, cuando todas las fuerzas militares de todo el planeta se unan en el valle de Josafat, o
en el valle de Megiddo para que se dé esta batalla de Armagedón. Entonces, la segunda venida de Cristo es el evento que va a poner fin a un periodo conocido como la Gran Tribulación. ¿Por qué les digo esto? Porque hay fuentes, mis amados, mírenme acá un momentico, por favor. Hay fuentes que no creen en el evento conocido como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, ¿cierto? Entonces, este evento nosotros podríamos decirlo así. Creo que una vez hacíamos alguna gráfica sobre esto, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el arpazo o el arrebatamiento. Entonces voy a colocarlo aquí para que vayamos entrando en materia. El arrebatamiento. Muy bien. Vamos a escribir con este porque estos ya están como graves. El arrebatamiento, muy bien. Hay otro evento que se conoce como la segunda venida. ¿Listo? Segunda venida. Hay un evento que se conoce como el estado eterno. Estado eterno. Y entre todo este espacio que ustedes ven acá, entre el arrebatamiento y la segunda venida, es el periodo que se conoce como el periodo de gran tribulación. Todo esto está aquí. La gran tribulación. Esta es la realidad de esto, la verdad de esto, ¿sí? Entonces, mis amados, en Zacarías capítulo 14, verso 4, ¿ya lo tienen ahí de pronto? ¿Qué dice? Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muy bien, escuche esto. Esta profecía que se cumplirá exactamente en la segunda venida de Cristo dice que el Señor vendrá y colocará sus pies en el monte de los olivos, ¿sí o no? Al este de lo que es el monte de Cedrón, ¿sí? El torrente de Cedrón, que hablábamos la semana pasada. Esto va a suceder allá. Entonces, este evento de la segunda venida es el evento que va a colocar fin al periodo conocido como Gran Tribulación. ¿Cuándo? Cuando lo que el Señor nos dijo en Zacarías capítulo 14, verso número 4. ¿Listo? Esto es algo que ya nosotros lo hemos tenido claro, pero es necesario que le peguemos una recordadita a eso. Miren, ¿qué tal este evento? ¿Cierto? Pero este es la segunda venida, ¿cierto? Algo como para la segunda venida. Entonces, viene el Señor, como dijo en Apocalipsis, en su caballo blanco. Miren esta imagen. O sea, lo que le espera a la tierra, uno no se lo desea. ¿Ven? Bueno, miren esta imagen solamente como para capturar su atención. Miren esta imagen. ¿Han visto el huracán Milton? ¿Es? Milton, desde arriba cuando lo muestran en la... ¿sí? ¿Cómo ve usted eso? Es una cosa, pero es miedosa, ¿sí o no? Es una cosa miedosa, aterradora, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer nosotros? También orar. Tenemos que orar también. Muy bien. ¿Se los pongo? Bueno, muy bien. La gran tribulación. Esta gran tribulación es un periodo de ¿cuántos años?
de 7 años de juicio sobre este mundo incrédulo y sobre la nación de Israel, que rechazó a su Mesías. Este concepto o este evento de la gran tribulación usted lo encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 hasta el capítulo número 19. ¿Tiene que ver eso con este periodo o con este evento? Entonces la gran tribulación es un periodo de 7 años, recuerden, la última semana de 7 años de Daniel, de juicios, juicio sobre juicio, recuerden, sellos, trompetas, copas de ira, todo eso, ¿listo? Sobre la tierra. Cada vez será con mayor intensidad va a ser todo eso. Muy bien, miren esta otra imagen. ¿Sí? Algo que el Señor le mostró al apóstol Pedro, que ahora vamos a ver, ¿cierto? Cómo los elementos del cielo con fuego caerán. ¿Cierto? Sí, ajá. ¿Sí? Entonces, esto es segunda venida. Recuerden que estamos viendo es segunda venida, ¿cierto? Segunda venida. Todo ese caos que va a vivir el mundo entero, que va a ser en fuego, todo va a ser con candela. ¿Listo? El milenio. Entonces, el milenio. Entonces, Cristo establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra. Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y durante este tiempo el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, ¿cierto? Como dice Apocalipsis 19, 20 al 21. Y Satanás será atado en el abismo para no engañar a las naciones, ¿cierto? Pero después lo van a soltar. Señor. No, iba a hacer una preguntita. Entonces, después de la gran tribulación, que entonces Satanás todavía sigue preso, ¿no? Aquí, durante 1000 años va a estar, ¿cierto? Atado. Y después va a salir, porque va a suceder algo que lo vamos a ver. Muy bien. Al final del milenio, mire, Vitelio, será suelto por un tiempo limitado. ¿Sí? Apocalipsis 7, 20 del 7 al 10. Mire, Vitelio, a pesar del reinado maravilloso de Cristo, cuando Satanás está suelto de nuevo, el mundo incrédulo lo va a seguir. Imagínense eso. ¿Ah? El mundo se rebelará contra Dios a pesar de vivir circunstancias perfectas por 1000 años. Pregunta, ¿no es esto lo que pasó con Adán y Eva? ¿En dónde? En el jardín del Edén. Entonces tenemos nuestro sustento bíblico para poder entender eso. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos hablando 100% del milenio. ¿Listo? Solamente que necesito darles esto para que podamos entrar en materia. Muy bien. ¿Listo? El juicio final. Ese juicio final es en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Todos los incrédulos serán juzgados y condenados eternamente. ¿En qué suceso va a estar la iglesia? Tribunal de Cristo, ¿cierto? O sea, nosotros aquí no vamos a estar, ¿listo? Recuerden que estoy hablando de la segunda venida. Sí, señor. Bien especial. De esto también vamos a hablar con detenimiento. Miren, los libros serán abiertos y cada persona va a ser juzgada con la palabra del Señor. Ahí van a estar. Nadie va a tener una excusa de eso. Sí, Señor. Aquí va a haber, el Señor habla de el libro, ¿cierto? Que dice también, y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos, ¿cierto? De eso también vamos a hablar, sí, señora. Pero aquí es la palabra, se juzgará de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. ¿Listo? El estado eterno que les está hablando aquí es la descripción maravillosa del nuevo cielo y de la nueva tierra. Apocalipsis 21, verso 22.
Ya saben que de esto pues les voy a hablar con detenimiento, ¿listo? Solamente quiero es que vean esto. Miren el estado eterno. Una eternidad con Él o una eternidad sin Él. ¿Listo, señora? ¿El qué? Sí, siempre, el infierno siempre estará allá. Sí, siempre estará allá ahorita. Esa es una muy buena pregunta. Muy bien. Entonces, les dije que voy a hablarles acerca de la segunda venida para que tengamos claridad y versus el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia comienza la gran tribulación, ¿cierto? O sea, acá, mira acá. El arrebatamiento de la iglesia da inicio a la última semana de 7 años que Daniel profetizó. ¿Listo? Los textos bíblicos que aparecen ahí, juntamente con Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, son versos bíblicamente hablando que nos muestran a nosotros acerca del arrebatamiento. Muy bien. Esta es, y sonará la trompeta, ¿listo? La última trompeta de las trompetas de los juicios de Apocalipsis es la que va a decirle a todos los moradores de la tierra de Mateo 24 acerca del juicio de las naciones, donde el Señor viene en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Esta trompeta es una trompeta que vamos a ver hoy, que se tocó allá en Éxodo, donde era un toque de trompeta que reunía a la gente, ¿cierto? Es un toque totalmente diferente. Los que prestamos servicio sabemos que hay unos toques de trompeta. Hay un toque de trompeta para levantarnos, hay un toque de trompeta para pasar al almuerzo, hay un toque de trompeta para recogernos en la noche y llevarnos a dormir. ¿Sí? Este es un toque de trompeta totalmente diferente, ¿cierto? Nada tiene que ver con las 7 trompetas del Apocalipsis, porque esas trompetas son de juicio. Pero esta trompeta que el Señor habla allí, que vamos a darnos cuenta, es otra totalmente diferente. Y sonará la trompeta y algo va a pasar. Miren. ¿Cómo se conoce ese evento? ¿Cierto? El arpazo, ¿cierto? Ser quitados de acá. ¿Qué tal este evento? Este es un evento de gozo y de bendición, diferente al de la segunda venida, que es un evento de juicio, y toda la tierra, los moradores de la tierra lo lamentarán. Señora, el rapto para la ceremonia, la segunda venida, ¿para qué? Para la fiesta de las bodas. Esta ceremonia se hace en el cielo, la fiesta de bodas se hace en la tierra. ¿Listo? Eso es un dato muy importante que el Señor nos permitió. Bueno, mis amados, ahora les empiezo a mostrar, ahora les vuelvo a mostrar esto para que estemos allí. Quiero hablarles entonces vamos pues entonces a lo que creo que el Señor nos va a regalar. Entonces, Dios, lo que está haciendo Dios es preparando el escenario para estos últimos tiempos. Usted lo está viendo. Todo lo que está viendo usted en las noticias, nada de eso se le ha salido de la mano al Señor. ¿Sí? Dios está preparando el escenario para los últimos acontecimientos proféticos con los cuales se va a cerrar la historia de la humanidad. O sea, eso es lo que estamos viendo nosotros. Cuando usted ve las noticias hoy día, si las ve, pero con la palabra del Señor al lado, usted le va a encontrar razón de ser a esto. Pero si usted va a estar ahí en un televisor viéndose las mismas noticias al mediodía, las mismas en la mañana, las mismas en la noche sin el Señor, pues usted no va a querer ni salir a la calle, mejor dicho. Pero si usted va viendo las noticias, ¿cierto? Desde la parte espiritual, usted va a entender de qué es lo que se trata. ¿Sí o no? Todo el odio que hay de todas las naciones contra Israel, miren,
Cuando a Jesús lo tomaron preso y lo llevaron a la casa de estos gobernantes en su tiempo, uno de los dos historiadores que fueron testigos oculares de ese evento, cuando lo llevaron, uno era Herodes, pero cuando Herodes lo manda para donde Poncio Pilato, Poncio Pilato, cuando lo manda para donde Herodes, uno de los historiadores no bíblicos que fueron testigos oculares del asunto dicen que la guardia personal de Herodes era de más de 600 hombres. Y cuando llevaron a Jesús allá, que fue el momento donde él empezó a sangrar realmente, ¿sí? Este historiador narra y dice que cada uno de ellos, de 600 hombres, se ensañó con Jesús en ese lugar y cada uno lo cogió de cuenta de él. Cuando usted ve las imágenes tan grotescas y las vio de este 7 de octubre hace un año, ¿cómo fue? ¿Cierto? La cosa tan bárbara, el odio, la rabia. Hay un cuadro de unas personas que montan en una camioneta y la cara de terror, su esposa pidiendo a su esposo que iba a ir porque lo estaban mostrando. Cuentan que a los niños los cogieron y les sacaron los ojos delante de sus padres. ¿Sí me entiende? Ese tipo de odio realmente es el enemigo dentro de cada uno de ellos. Y eso es lo que tienen contra la nación de Israel, ¿cierto? De ese movimiento antisemita vamos nosotros a hablar también sobre eso. Y también el odio que tienen ellos contra los cristianos, porque ese odio es con la misma fuerza para los cristianos también. Lo que pasa es que nosotros aquí vamos en buque, ¿sí o no? Nosotros aquí vamos en buque. A ver, ¿cuál es la prueba más tremenda que tenemos nosotros? Vamos en buque, ¿cierto? Comparado con otras cosas que están sucediendo para ese lado y en otras partes del mundo, ¿cierto? Y gloria al Señor por eso, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar, ¿sí o no? Sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Gloria al Señor por eso. Muy bien, mis amados. Entonces, todo ese escenario se está preparando, un escenario totalmente profético. Todo está listo para que se manifieste. Recuerden que estoy hablando de la segunda venida de Cristo y voy a hacer un versus con el arrebatamiento. ¿Listo? Todo está listo para la manifestación del último gran gobernante que los gentiles levantarán. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El anticristo, ¿sí o no? O sea, todo está apuntando para allá. O sea, Israel, en medio de todo lo que está sucediendo con todas las naciones que se le están levantando ahora, Irán, Irak, ¿cierto? El Líbano, con todas ellas, Egipto también ahora en estos días se sumó. Lo único que va a hacer es, pues, en su corazón pedir ayuda. Y toda esta ayuda, ¿sí?, va a desembocar en este personaje. Este personaje va a traer una falsa paz, ¿cierto? En ese periodo de tribulación y gran tribulación, a la mitad de ese periodo de 7 años, o sea, los 3 años y medio, la palabra dice que romperá el pacto, ¿sí? Y va a demandar que lo adoren y se postren. El pueblo judío va a entender ahí que su Mesías les había llegado hace 2024 años y que lo que hicieron fue rechazarlo, despreciarlo. Y se van a dar cuenta que ese personaje es realmente el personaje conocido como el anticristo, y la persecución contra el pueblo judío en ese tiempo va a ser sin precedentes, ¿sí? Va a ser una cosa totalmente muy fiera. Entonces, todo esto que está sucediendo está listo para la manifestación o el hacer visible de ese personaje último gentil conocido como el anticristo, quien va a regir el mundo entero, lo va a gobernar durante 7 años de la gran tribulación. Ya sabemos que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Muy bien, pero sin embargo, y aquí es donde quiero meterme, es necesario que usted y yo recordemos que el arrebatamiento o el arpazo de la iglesia ocurrirá antes de este gran evento, ¿sí? Antes de este evento de gran tribulación
el evento del arrebatamiento o el arpazo sucederá o acontecerá. La gran tribulación no puede, mis amados hermanos, comenzar hasta que Cristo venga para llevar a su iglesia. ¿Estamos claros acá? ¿Sí estamos claros? Muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque le decía que hay unas corrientes sobre el asunto, ¿cierto? Hay una corriente que dice que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida son un solo evento y que ellos van a ocurrir en simultáneo. Entonces, el Señor en el rapto vendrá por la iglesia, la quitará. Inmediatamente el Señor viene hasta el Monte de los Olivos, ¿sí?, con la iglesia para desatar lo que ya nosotros sabemos. Si usted ve esa corriente que la defienden gente que usted no se alcanza a imaginar, hombres reconocidísimos que trazan la palabra de una manera tan preciosa y maravillosa, pero están errados en este concepto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene más herramienta en cuanto a la palabra del Señor, ¿cierto?, para hacernos entender que va a haber un sacar de la iglesia aquí antes de esto, y que tiene algo muy especial del corazón del Señor. Entonces, el rapto de la iglesia ya dijimos que es un periodo y un evento de gozo y de bendición. La segunda venida de Cristo, que es al final de la última semana de 7 años, dice la palabra que los hombres de la tierra lo lamentarán. ¿Sí? Entonces, esa corriente, ¿usted la puede abrazar? ¿Puede abrazar esa corriente que el rapto de la iglesia y la segunda venida? Pero ¿por qué no? Por esto, ¿sí o no? Sería más fácil que a uno le dijeran, de pronto un poco más entendible, ¿cierto? Pero que también de eso vamos a debatirlo. Es que la iglesia pudiera pasar los primeros 3 años y medio de tribulación, pues Dios guardaría a su gente, ¿cierto? Pero hay más herramienta bíblica que nos dice que la iglesia va a ser quitada antes de eso. Entonces miren esto, este ejemplo lo escuché esta semana y me pareció muy bonito. Cuando usted ve todo lo que sucede en el mundo entero, ¿cierto?, todos los gobernantes de la tierra, por ejemplo, lo primero que hacen cuando están en conflicto es llamar a sus embajadores, ¿cierto? Y lo sacan. Eso lo está hablando con Juan y fue algo muy bonito. ¿Qué es lo que hace el presidente? Manda a sacar a sus embajadores de allá. Una vez saque a sus embajadores, bueno, listo. El Señor dice en 2 Corintios 5 que nosotros somos embajadores del Señor. Y lo que hace el Señor es, antes de que pase lo duro que tiene que pasar, es pues sacar a sus embajadores de acá. Y ustedes y yo somos embajadores de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es algo muy precioso del corazón del Señor, ¿cierto? Pero hay sustento bíblico para que nosotros podamos entender esto. Otros dicen que es un solo evento en 2 etapas. O sea, creen en la segunda venida, pero en el fondo de sus corazones, pues el arrebatamiento para ellos no existe, ¿cierto? O sea, el evento que nosotros creemos como la venida del Señor, para esa corriente es la segunda venida del Señor. Ustedes verán, yo no tengo ningún inconveniente. Si ustedes quieren, lo apagan. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, eso. Pues no se vayan a dormir, ¿no? Porque si no lo prendemos a la máxima potencia. Bueno, muy bien. ¿Claros hasta acá? Bueno, muy bien. Entonces, claros hasta acá. La pregunta es, ¿ustedes abrazan esa corriente? Bueno, muy bien. Entonces, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es mejor entenderlo sabiendo que los 2 eventos están por separados. ¿Sí? Y eso es una gran realidad. El Señor lo muestra y lo revela en su palabra. Entonces,
en el rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia hay algo. El Señor dice, ubíquense en esta cita de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17, por favor. Muy bien. Voy a borrar por acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 13 al 17. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, pero quiero que me lean el verso 17, ¿qué dice el Señor allí? A ver. Vamos a terminar este curso, como dice doña Mariela, y no aprendimos a leer. A ver, a la voz, voy a contar 1, 2, 3 y digo amén y arrancamos. 1, 2, 3, amén. ¿No le parece eso muy hermoso? Según ese texto bíblico, ¿dónde está el Señor? ¿En dónde? ¿Cierto? Entonces dice que viene, ¿cierto? Y nos encontramos con Él ¿en dónde? Entonces, ojo pues con esto. Este arrebatamiento, ya no escribes este. Yo tenía por aquí unos. ¿Ya? Bueno, no, aquí con esto. Vamos a mirar con este verdecito a ver. Sí, no. Entonces, muy bien, aquí. Entonces, arrebatamiento. ¿Sí? ¿Ya está ahí bien? Bueno, ¿este se ve? ¿Este verde se ve? Sí, bueno, muy bien, vamos a hacerle con eso mientras vamos ubicando allí. Entonces, en este arrebatamiento, según 1 Corintios 4:17, ¿hasta dónde viene el Señor? Ese es marcador. Ah, bueno, sí, pues. ¿Hasta dónde viene? Leamos lo que lo leímos, ¿cierto? ¿Hasta dónde viene Él? ¿Sí? Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Es 4:17, ¿sí? Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? Entonces nosotros vamos a ser arrebatados, pero mi pregunta es, ¿hasta dónde viene el Señor? ¿Dónde dice? ¿Cierto? Dice que en el aire, ¿cierto? Bueno, las nubes es para que usted no tenga ese conflicto, pues. Listo, hasta las aire o hasta las nubes. Muy bien. En la segunda venida, ¿dónde llega el Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? A la tierra. Monte de los Olivos, ¿cierto? Esto es segunda venida. Entonces, aquí hay unas diferencias, ¿cierto? Aquí ya dijimos, esto es Primera de Tesalónica 4:17. En la segunda venida, el Señor llega hasta la tierra, Monte de los Olivos. ¿Dónde vimos eso? Monte de los Olivos. Esto es Zacarías 14, verso número 4. Eso para que usted lo pueda compartir a su casa o a su familia. Muy bien. En el arrebatamiento, Cristo viene, ya lo aprendimos, con o por la iglesia, ¿cierto? Entonces, aquí, arrebatamiento.
Cristo viene, ¿cómo? Por la iglesia. ¿Dónde vimos eso? ¿Qué texto lo vimos? De esto ya hablamos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y Juan capítulo 14, verso 3. ¿Sí se acuerdan? Entonces voy a colocarles aquí Juan 14, verso 3. Señora, ¿para quién? Para Lambano, sí. Muy bien. En la segunda venida, ¿qué pasa? Cristo viene. En la segunda venida, entonces, Cristo viene con. Cristo viene con. ¿Sí? Con su iglesia. Entonces esto es importante tenerlo también. ¿Sí? Sí, señor. Es que hay que dice que las nubes, y yo en una parte dije que, no sé si en Mateo, Sí, señor. dice que las nubes son los pies de Dios. Bueno, eso es una parte que está en Nahum, creo que es capítulo 1, verso del 1 al 4, donde es dando a entender como la grandeza del Señor, ¿cierto? Que las nubes es el polvo de los pies del Señor, ¿sí? Es como para mostrar como la grandeza del Señor, ¿cierto? De hecho, es uno no dice que una nube se fue así como viene. Sí, señor. Vendrá una vez más, ¿cierto? Que también está esta parte ahí. Entonces, sí, señor. Esta segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Miremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Miremosla ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 13. 13. Ese Primera de Tesalonicenses, todo tiene que ver con la segunda venida del Señor, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poco de ello. Entonces dice, ¿estamos ahí? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, ¿con quién? Con la iglesia, ¿cierto? Con la iglesia del Señor. ¿Listo? Muy bien. El arrebatamiento va a ser, ¿para todos o solamente para la iglesia? Para la iglesia del Señor, ¿sí o no? O sea, es algo muy íntimo, ¿cierto? Muy selectivo, ¿sí? Entonces, esta es otra parte que necesitamos comprender. Entonces, en el arrebatamiento va a ser algo, voy a usar esa palabra que me gustó, selectivo, ¿sí? Miremos Primera de Corintios 15, que aquí tenemos esas dos citas nosotros, Primera de Corintios 15, 51 al 52, para que veamos algo. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Muy bien, alguien que lo lea pues con voz de trompeta. Y aquí os digo misterios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hasta el 52, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este arrebatamiento va a ser algo selectivo. El Señor dice en esas características de 1 Corintios 15, 51 al 52 que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque
hay una expresión también en la palabra que habla acerca, creo que es en Pedro, donde dice que como ladrón en la noche. Cuando usted lee la palabra en el contexto, esa expresión como ladrón en la noche no es para el arrebatamiento, sino para la segunda venida. Entonces, cuando habla de esa parte, ¿cierto? Como ladrón en la noche, eso es para la segunda venida. Para nosotros, el arrebatamiento, la expresión es como en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, lo que estamos haciendo es, ¿cierto? Hablando segunda venida como diferencias, ¿cierto? Características allí y del arrebatamiento. Segunda venida y arrebatamiento. Y esta segunda venida, entonces aquí dice la palabra, ya no va a ser tan selectivo, sino que el Señor dijo, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá, ¿cierto, señora? Entonces esto va a ser más público. Donde dice que en Mateo 24, que dice que donde hayan dos mujeres en un molino, una no estará. Eso es con respecto a eso. O sea, queremos que hay dos mujeres que Bueno, muy bien. Esa parte siempre la habían enseñado del arrebatamiento, ¿cierto? Pero ya dijimos que la interpretación es para la nación de Israel en ese sentido, ¿sí? Que dos mujeres estarán en un molino, ¿cierto? Es lo que tú dices. Vamos a mirar esa parte, ¿cierto? Eso es Mateo 24, ¿sí? Mateo 24. Entonces eso es como el 41, ¿sí? Bueno, cuando Weisman, cuando se está hablando ahí de la una será tomada, el uno será tomado, el otro será dejado, están hablando en función de un juicio, ¿cierto? En función de un juicio, no en función del arrebatamiento. Entonces, cuando se habla en Mateo 24, eso es 41, dice 40-41, dice: entonces estarán dos en el campo, ¿sí? Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será, dice que será dejada. Entonces 24, 40 y 41. El Señor, ¿qué es lo que el Señor está hablando ahí? Recuerden que ese es tomado de un juicio. ¿Cómo viene el contexto? Dice, como en los días ¿de quién? De Noé. De Noé. Entonces, entender eso es muy importante, porque si lo despego, da pie para que yo le meta el arrebatamiento, ¿cierto? Pero cuando yo voy hasta allá, dice, como en los días de Noé. Entonces, ahora, en esa venida están hablando, como el contexto es con la interpretación con Israel, están hablando de esa segunda venida. Cuando habla como en los días de Noé, no solamente están midiendo el nivel de maldad que hay, porque también se mide, ¿cierto? Pero lo que se está midiendo ahí era cómo la gente fácilmente se empeñaba en hacer otro tipo de cosas que atender la invitación que el Señor les estaba haciendo a través de ellos. Entonces está diciendo en ese contexto de juicio, ¿cierto? Está diciendo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, ¿sí? Como para que miremos los procesos, ¿sí? ¿Eso te quedó de alguna así? O sea, ese contexto es un juicio porque viene desde como en los días de Noé. Entonces yo necesito ubicarme ahí, ¿cierto? Hay gente que usa esa parte para hablar acerca del arrebatamiento, ¿cierto? Hay una aplicación ahí, pero entonces el contexto, la interpretación es para la nación de Israel, ¿listo? Sino que hay una aplicación para nosotros, ¿cierto? ¿De qué? De prepararnos, porque ya en 2024 años diciéndonos que Cristo viene, ¿cierto? Y a Pedro se le decía eso, pero es que dicen que viene, que un montón de cosas. Y entonces en ese contexto es de juicio. ¿Cuál es el juicio? Como Dios es justo, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, ¿listo? Esa parte. Entonces, en el arrebatamiento dijimos selectivo, y aquí la expresión es todo en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida es algo más público. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. Y segunda de Pedro 3, que es donde quiero que vayamos un momento, por favor.
¿sí? Hablando acerca del día del Señor vendrá. Es en el contexto de su segunda venida. Segunda de Pedro 3. Miremoslo hasta el verso 4 en adelante. Segunda de Pedro 3, verso 4 en adelante dice. ¿Estamos ahí? ¿No? Segunda de Pedro 3. Bueno. Segunda de Pedro 3, 4 dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué evento están hablando ahí? ¿Sí? Pero los cielos y la tierra, que existen cuando están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día. ¿Sí ve que es del juicio? Entonces todo el contexto de segunda de Pedro 3 están hablando acerca, ¿cuál es la interpretación? Segunda venida, ¿cierto? Verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Pero el día del Señor vendrá como, ¿sí? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, ¿sí o no? Entonces aquí el Señor habla en segunda de Pedro también acerca de como ladrón en la noche. Eso es, siempre que se lea como ladrón en la noche, su contexto no es el arpazo, sino la parucía, ¿sí? La segunda venida del Señor. El rapto es inminente, o sea que en cualquier momento puede suceder, ¿cierto? Pero la gran tribulación, ya sabemos nosotros que son 7 años, ¿cierto? Su periodo es de 7 años, ¿sí o no? El rapto es antes de la gran tribulación. ¿Y la segunda venida qué? ¿El arrebatamiento es antes o después? ¿De qué? ¿Y la segunda venida? ¿Eso está claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Vaya conmigo a primera, ya vamos a terminar. Es que no puedo dejar esto. Primera de Tesalonicenses 4, que ya lo vimos. Entonces, ese ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio muy breve. Y muchos creyentes en Tesalónica estaban esperando con amor y con entusiasmo que sucediera ese evento. ¿Cuál era? La venida del Señor, y que en cualquier momento eso podría suceder, el regreso de ese Salvador. Y ellos estaban muy expectantes, ¿sí? Estaban muy atentos a eso. Ahora, el versículo 13 de 1 de Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien. El versículo 13 de 1 de Tesalonicenses 4 indica que los tesalonicenses estaban muy agitados, ¿cierto? Por esa misma expectativa, por algunas cosas que sucedieron que podían afectar la participación de ellos en el gozo de la venida del Señor. Porque lo que se entendía era que ellos no iban a tener inconvenientes, no iban a pasar dificultades, pero fue totalmente lo contrario de lo que ellos vivieron. Sabían que el regreso de Cristo era el acontecimiento definitivo. Los tesalonicenses sabían eso de la historia, de la redención
y que ellos no querían perderse ese suceso, no se querían perder ese acontecimiento. La pregunta que ellos se hacían principalmente es: ¿qué le sucede a las personas cristianas, creyentes, que mueren antes que Él venga? Esa era la pregunta. O sea, ¿qué le pasa a ese tipo de personas, cierto, que murieron antes de que el Señor venga? ¿Van a perderse en el regreso de Él? Esa era la angustia que había, la preocupación que había en el corazón del apóstol Pablo. Y por eso está diciéndoles: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que ustedes no sientan tristeza como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Entonces Pablo, al compartirle a los tesalonicenses, deja la impresión que ese suceso podía haber estado en su tiempo, haber sucedido en su tiempo. La confusión, ¿por qué vino allí? Vino porque ellos habían comenzado a ser perseguidos. Mire, la persecución lo que hizo fue: pero ¿cómo es esto? Estamos viviendo una persecución, entonces ¿qué va a pasar aquí? Y creyeron que serían librados de esa experiencia. O sea, que ellos no tenían que estar viviendo eso, ¿sí? Que desagradablemente, mediante el regreso del Señor, que ellos iban a ser libertados de eso. Miren, deje un dedito ahí. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 4, mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Dice 1 de Tesalonicenses 3, del 3 al 4. Leámoslo desde el 1, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido y ¿qué? Como ha acontecido y sabéis, ¿sí? 1 de Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 4. Entonces la angustia de ellos, la confusión era esa, ¿sí? Entonces ahí Pablo les está resolviendo. Pero entonces ahí mismo en 1 de Tesalonicenses 4:13, que es el que estamos nosotros analizando, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué quiere decir eso de los que duermen? ¿Sí o no? Entonces, el sueño en el Nuevo Testamento alude a la muerte, porque describe la condición aparente de la persona difunta. Describe el cuerpo, mas no el alma. ¿Sí o no? Y muchos. Ahora, hay una parte, creo que es en un libro, creo que es Cantar de los Cantares, la primera parte 5:2. Si alguien, uno solito lo busca por allá, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿cierto? Todo ese lenguaje tan hermoso que hay allí. Yo dormía, pero mi corazón velaba. 5:2, muy bien. Entonces está describiendo el muerto, está describiendo el cuerpo, pero no el alma. Esta verdad se referencia, ¿cierto?, con lo que tú decías de Lázaro. Pero recuerdan la hija de Jairo, cuando Jesús va y le dice a la gente: la niña no está, sino que ¿qué? Sino que duerme. Mateo 9:24 está esa historia, ¿sí? Entonces ahí es donde está, y Jesús lo que hace es levantarla. Entonces los que mueren en Cristo se identifican en el verso número 16 de 1 de Tesalonicenses 4. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? O sea, los que durmieron en Él, pero los muertos en Cristo, ¿sí o no? Esos son los que habla allí. Entonces muchos, en su ignorancia, habían llegado a la conclusión de que los que mueren, se habían muerto en ese momento, se habían perdido el regreso del Señor. ¿Y esto qué les traía a los familiares? Una tristeza, ¿cierto? Una tristeza muy profunda en su alma. Entonces, sin embargo, no hay razón para que usted y yo estemos tristes cuando hay gente nuestra
que partieron con el Señor, ¿sí o no? Un hermano que muere en la fe, esa persona tiene esperanza, ¿cierto? Los que dicen como los otros que no tienen esperanza, ¿quién? ¿Sí o no? Entonces esa es una gran verdad. La expresión, entonces, traer a Dios con Jesús. Mira lo que dice. Esa expresión, ¿dónde es esa? Dice capítulo 4 de 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros. Dice que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, ¿qué dice? Con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús. Entonces, así como Jesús murió y resucitó, los que murieron creyendo en él, ¿qué va a pasar con ellos? Serán también levantados, ¿cierto? ¿Y a dónde van a ser llevados? ¿Dónde dijo el Señor eso? Juan 14, verso 1 al 3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También lo dijo en 1 Corintios 15, del 51 al 58. Esos son textos que describen el arrebatamiento de la iglesia, mis amados, que tiene lugar cuando Jesús viene a recoger a sus redimidos y a llevarlos con él al cielo. Todos los que hayan muerto antes de ese tiempo, llamados aquí, son los que durmieron, serán juntados, creo que es lo que preguntaban ahora, y llevados de regreso al cielo con el Señor. ¿Sí? Muy bien, verso número 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Entonces, aquí ya vimos algunas diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, miren esta diferencia de Mateo 24, 30 al 31. Alguien que lo busque, por favor. Mateo 24, 30 al 31. Cuando dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Entonces vamos a hacer una diferencia. Mateo 24, 30 al 31, ¿qué dice? Esto ya lo vimos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ajá, sí. También es un texto de lo que ahora estamos hablando. Y 1 Tesalonicenses 15 al 17, que ya lo vimos, nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en Mateo 24, del 30 al 31, el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿sí o no? Pero en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, los creyentes que ascienden, o sea, los que salen con el Señor, están en ellas, están en las nubes. Pero no en las nubes volando, sino que están en las nubes, ¿cierto? Van con el Señor, ¿sí? Mateo 24. Los ángeles, en Mateo 24, los ángeles son los que juntan a los creyentes. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 4, ¿es quién? Cristo mismo. O sea, miren más diferencias de esto, ¿cierto? Para que las tengamos claras. Entre la segunda venida y el arrebatamiento. En Mateo 24, nada se dice acerca de la resurrección. Pero en 1 Tesalonicenses, la resurrección es uno de los temas centrales de ello. En Mateo 24 no incluye información del orden de ascenso, pero en 1 Tesalonicenses 4 es también un tema fundamental y es principal de los principales. Entonces Pablo enseñó acerca del arrebatamiento como una verdad que había permanecido oculta. Y entonces por eso en 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio. Era un misterio. No todos, ¿qué dijo? No todos dormiremos, pero todos seremos
¿sí o no? Transformados. Entonces, los tesalonicenses tenían información completa acerca del juicio en el día del Señor. Están hablando de la segunda venida, pero no sobre el acontecimiento que lo antecede y se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Por eso cuando usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, todo es en contexto de la segunda venida del Señor, mis amados. Cuando el Señor dice nosotros que vivimos, allá en 1 Tesalonicenses 4, nosotros que vivimos, en el verso 17, entonces son cristianos que estén con vida en ese momento del arrebatamiento, ¿sí? Aquellos que vivan en esta tierra para ver la venida del Señor por los suyos. Aquellos que están vivos durante el arrebatamiento seguirán a los que murieron primeramente en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, y después ¿quiénes? Nosotros, ¿cierto? Ajá, los que vivamos. Cuando dice el Señor mismo descenderá, esto cumple la promesa de Juan capítulo 14 verso 1 al 3, Hechos capítulo 1 verso 11, que ahora hablaba Juan del asunto. Hasta el momento, ¿dónde se encuentra el Señor? Está a la diestra del Padre, ¿sí o no? Está a la diestra del Padre. Dice trompeta de Dios, ¿cierto? Dice trompeta de Dios. Entonces esa trompeta de Dios en 1 Corintios 15, 52 dice, esta trompeta no tiene nada que ver con las trompetas de juicio del Apocalipsis, ¿sí? De Apocalipsis 8:11, sino que el llamado divino está ilustrado por el toque de trompeta de Éxodo 19, 16 al 19, que era un toque de trompeta que se hacía para reunir al pueblo, para que el pueblo se reuniera con Dios. Esa trompeta es esa, no son las de Apocalipsis 8 al 11. Entonces señalaba el momento exacto en que el pueblo debía salir del campamento para reunirse con el Señor, y será una trompeta de liberación totalmente definitiva, mis amados. Ay, Padre de la gloria, mira, me salí. Espérame que ya terminamos acá. Termino un momentito, por favor. No se me... Ahí está esa trompeta, mírenla. Es diferente a la del juicio. Las del juicio son tribulación y gran tribulación, ¿cierto? Gran tribulación. Pero esta es para esto. Si estamos vivos, nosotros vamos a escuchar, ¿cierto? Vamos a ver. 19. Éxodo 19, del 16 al 19. Entonces aquí estamos, mis amados. ¿Qué les parece este evento? ¿Sí? Entonces ya lo hablamos también, ya hablamos de esto. Este es el estado eterno. Una eternidad con Él o una eternidad sin Él, señora. ¿Sí? Señora. Inmediatamente va a la eternidad. Hay un lugar donde va, ¿cierto? Que está ahí. Y después a lo último del juicio tienen que presentarse delante del Señor para ser ya llevados. La iglesia va al milenio. O sea, la iglesia va a estar ahí, pero recuerden que la iglesia siempre estará con el Señor, ¿cierto? Siempre será su morada, su residencia. Ese siempre dejará de ser un, ¿cierto? No dejará de ser siempre un misterio en ese sentido. Sí, lo que necesitamos saber, niños. A ver. Sí que lo que necesitamos saber es esto, que en ese tiempo la gente en el milenio va a estar regida por lo de acá, ¿cierto? En el sentido ¿cierto? El sol, la luna, todo eso. Y la novia no, la esposa. El Señor va a ser el todo, absolutamente el todo de ella, ¿cierto? Su sol, su mañana, su día, su noche, todo, absolutamente todo, sí, en ese sentido. Pero de eso vamos a ir entonces nosotros viendo durante todo este tiempito para que lo vayamos entendiendo. Entonces ya sabemos ahí la trompeta, ya miramos este juicio del gran trono, ¿sí? Ya miramos, miren qué tan espectacular esto ya es segunda venida, juicios. Bueno,
todo lo que le espera, pues, como al mundo entero en eso. Por eso nosotros necesitamos estar, ¿qué? Muy preparaditos con el Señor. ¿Listo, mis amados? Sí, hasta donde Dios nos permita hablar de eso. Sí, Luquitas. La parábola de él. Ajá. La parábola. Estos estados, por eso se cree más que es en este estado, es que de eso también vamos a hablar. Se cree más en estos estados, ¿cierto? Miren acá. Ay. Miren en estos estados, niños. Aquí. ¿Sí? ¿Qué dice esa parábola? Dice que los de aquí ya no pueden pasar para acá, ni los de acá pueden pasar para allá. Los de aquí van a ser conscientes por toda la eternidad de todo lo de allá. Los de aquí no. Los de aquí estamos en gozo perpetuo con el Señor, ¿cierto? Pues tiene que ver con esa parte. Esto tipifica también esa parábola, ¿cierto? Cuando la iglesia está acá, ella está con la esposa, ¿sí? Cuando la iglesia en el milenio. La nueva Jerusalén, cuando descienda la nueva Jerusalén, ahí la esposa estará en la nueva Jerusalén. Sí, claro, el Señor, lo vimos en Apocalipsis 3, ¿no? Cierto, va a estar ahí. Y dice, por siempre, como dijo el Señor en Tesalonicenses. Y van a haber unos que van a entrar y van a salir, pero no se les va a permitir estar allá, ¿cierto? Como los invitados. Entonces de eso vamos a seguir viendo más cosas para que sigamos aprendiendo mucho sobre esto. Mis amados, hemos sido bendecidos con estos edificantes. ¿Sí? Bueno, vamos teniendo más, y ese es el deseo del corazón del Señor. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa y preciosa noche, Señor. Gracias, buen Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por la fidelidad tuya, Señor, con cada uno de nosotros. Bendito Dios eterno, Dios.